porque suena fácil decir que a un árbol le vas a quitar una rama. Me duele en el alma y estoy sintiendo que me están arrancando por pedazos. Y eso es manipular el propósito de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es la poda? ¿Qué entienden ustedes por poda? Quiero escucharlas a ustedes decirme qué es la poda. ¿O qué han entendido cuando escuchan esa palabra poda? ¿Qué se les viene por primero a la cabeza? A ver. Cuando se le cortan las hojas viejitas a un árbol o las de las puntitas para que agarre fuerza y crezca más. Y, ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la cabeza cuando hablamos de poda? Quitar la maleza. Ok, quitar la maleza, quitar las hojitas viejitas. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por poda? Limpiar. Perfecto. Todo, en realidad, todo lo que acaban de decir es parte de la poda, porque hay diferentes tipos de poda. Yo les voy a preguntar a ustedes ahora, ¿cuántas de ustedes se cortan el cabello porque lo quieren ver crecer? ¿Cuántas de ustedes dicen, solo las puntitas, verdad? A veces se nos llevan hasta acá, pero todas llegamos a un momento y decimos, bueno, quiero que me corte las puntitas o tengo las puntitas muy maltratadas, necesito cortar para que el pelo vuelva a recobrar fuerza. Bueno, digamos que eso es un estilo de poda en nuestro cabello. Pero sí, ciertamente la poda la llevamos a las plantas. Pero ustedes se imaginan que yo les dijera que Dios también nos poda a nosotros. Y qué difícil a veces es entender el principio de poda, porque suena fácil decir que a un árbol le vas a quitar una rama, o suena fácil decir que a una planta le vas a quitar la maleza que tiene abajo, o suena fácil decir que a un árbol estás cortando un poquito las hojitas que le sobran para que se vea más bonito. Pero ¿te imaginas que yo te diga, Dios te va a podar? Y es que cuando nosotros decimos Dios poda, hay un versículo en Juan 15:2 que dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quito, y todo el que da fruto, lo podo para que dé más fruto. O sea, el Señor siempre nos hablaba a través de parábolas, pero Él utiliza la palabra poda. Y yo les voy a hablar de la poda desde la experiencia, pero yo les puedo decir a ustedes que probablemente muchas de las que están hoy acá han sido podadas. Y podadas es sinónimo de procesadas. ¿Por qué? Porque si yo le digo a una de ustedes, ¿saben qué ser podada es cuando de repente te quedas sin trabajo? Cuando de repente esa relación en la que estuviste durante muchos años se termina, cuando esa persona a la que amabas, esa persona a la que le entregaste tu vida por mucho tiempo, de repente ya no está. O ese trabajo al que le dedicaste horas, le dedicabas tu tiempo, le dedicabas todo, pum, es cortado de tu vida. Incluso muchas veces ese sueño o un hijo o incluso en tu vida emocional, de repente algo que amas o que te apasiona, te lo quitan. O de repente dices, bueno, tengo un negocio y el negocio quiebra. O sea, ¿se imaginan lo que es que yo les digo a ustedes que muchas veces eso que estamos viendo como pérdida es parte de una poda? Yo les puedo hablar a ustedes que hace 10 años yo tenía un trabajo, yo trabajé durante 10 años en la Asamblea Legislativa como periodista. Hace 2 años, en medio de la pandemia, había levantado un negocio, entonces tenía, digamos, el negocio, tenía el trabajo, me había ido a vivir fuera de mi casa, entonces tenía otra casa donde estaba viviendo. Y, y en medio de ese corre-corre y ese afán, porque uno no se va dando cuenta, empecé a no tener tiempo. Uno sabe que Dios existe, uno sabe que Dios está, pero de repente tenemos a un Dios de, hola papá, muchas gracias, amén. Tenemos oraciones rápidas y express, como un cafecito o un shotcito que se nos pla y listo, ¿verdad? Es gracias Señor, todo está muy de maravilla, me voy. Y empezamos a perder poco a poco lo que decían ahora Dunia y Nati, esa relación con Dios. Empezamos a dejar a Dios en un segundo plano. Es más, a veces ni siquiera en un segundo plano, a veces lo sacamos casi que del mapa sin darnos cuenta. Porque nos vamos inmiscuyendo tanto, tanto en las cosas y en el día a día que de repente no nos damos cuenta que
que ya Él no está ahí, que ya Él no se mueve. Y Dios nos ama tanto, tanto, tanto que dice, ey, 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 ahí veo, Diana, Margarita, Katiana, espera, necesito que me prestes atención. Y de repente te dicen, para, estás corriendo demasiado, vas demasiado rápido y me estás sacando de tu ecuación y me estás sacando de tu plan. Pues eso me pasó a mí. Y de repente, en mayo de este año, el Señor me dice, te quedas sin trabajo, te quedas sin negocio, te quedas sin casa. Con una depresión y con una ansiedad en los niveles más altos que una persona puede llegar a tener. Porque también de repente tu ánimo es tocado. De repente estás tan metido en eso que no te das cuenta que te levantas por inercia. Porque muchas veces nos levantamos por inercia. Muchas veces nos levantamos porque tenemos que levantarnos, pero desearíamos quedarnos en una cama. Muchas veces estamos llenas de culpa, de ansiedad, y algunos lo traducimos en que me como todo lo que hay en la casa, otros en que me sumerjo en un trabajo 24/7 todo el día. Algunas otras tienen algún otro tipo de adicción, algunas otras se sumergen en las novelas. Y así sucesivamente podríamos encontrar miles de cosas donde la ansiedad se manifiesta. ¿Y qué pasa cuando viene Dios y nos hace tener un alto obligatorio? Es como que Dios viene y te quita todo. Y en ese momento uno dice, quedé literalmente chinga, quedé desnuda. ¿Por qué? Porque por algún tiempo, aún conociendo de Él, en muchas ocasiones llegamos a pensar que nuestra identidad nos la da el trabajo que tenemos. O nuestra identidad o nuestra seguridad depende de esa pareja que tenemos. Hace unos días una amiga me decía, ella tenía un novio y estaba súper enamorada de su novio y él la dejó. Y ella nada más me decía, Lea, es que me dejó caer, me rompió en mil pedazos. Y yo decía, claro, porque puso su vida en las manos de una persona. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Entonces nos dejan caer cuando nos quitan un trabajo, cuando nos quitan esto, cuando hay un divorcio, cuando hay una enfermedad. De repente decimos, nos dejaron caer. ¿Por qué? Porque colocamos nuestra vida, nuestras cosas en lugares equivocados. Y bueno, eso me pasó. Y no porque Dios no me lo diera, porque les voy a decir algo. Mi trabajo fue una bendición de Dios. Dios me la había dado. Dios me había permitido llegar a ese lugar en el cual yo en algún momento había soñado estar. Dios me permitió en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil, levantar un negocio, porque Él lo permitió. ¿Y qué pasaba? Que yo decía, claro, esto es una bendición de Dios, pero cuando no estás listo, cuando no estás maduro para recibir algo, el Señor te dice, tengo que procesarte. Cuando un árbol viene creciendo, muchas veces el que está cuidando ese crecimiento tiene que venir a cortarlo para que crezca fortalecido. Porque la poda, como decían algunas de ustedes, no solamente es quitar la maleza, que ojo, ahí también voy, pero también el inicio principal de la poda muchas veces es el crecimiento. Yo quiero que crezca, pero que crezca fuerte, porque no se trata solamente de crecer. Un árbol puede crecer torcido, un árbol puede crecer podrido, un árbol puede crecer de muchísimas formas, pero el crecimiento fuerte y el crecimiento sano es parte de las podas de saneamiento. Entonces, cuando yo entiendo que Dios viene y quita todo, yo vengo y digo, estoy chinga, me quedé desnuda, no tengo nada, o no tengo nada de lo que yo creía que era lo que necesitaba. Y entonces, en mi habitación un día, Él me dice, ¿no te das cuenta que te estoy podando? ¿No te das cuenta que era necesario que te quitara todo lo que me estorbaba? Porque había demasiado ruido entre Él y yo, porque había demasiado ruido entre la relación de un padre con su hija. ¿Por qué? Porque de repente todas esas cosas a las que uno se aferra o las que crees que te están dando esa seguridad o esa identidad son temporales, son pasajeras, porque todo es pasajero. Todo lo que tenemos en nuestras vidas, cualquier relación,
Los hijos, si ustedes tienen hijos, los hijos algún día se casan y se van. La pareja puede estar y mañana irse con otra, o mañana puede irse porque ya se cansó, o puede morirse porque ya Dios decidió llevárselo. Pero todo lo que tenemos, el trabajo, puede ser que hoy te despidan, que te promuevan, que te lleven a otro lugar. Incluso nuestra salud no es ni siquiera nuestra, por más que la cuidemos, podemos tener el mejor estilo de vida, que inclusive aún así no somos dueños ni siquiera de eso. Entonces, cuando Dios viene y me quita todo eso, al puro inicio yo decía, me duele en el alma. Y estoy sintiendo que me están arrancando por pedazos partes de mí. Me arrancaron un brazo, me arrancaron el otro y estoy en el suelo. Pero estando ahí en el suelo, Dios me lleva a un versículo que está en Oseas y dice, porque yo te llevaré al desierto y te susurraré con ternura para que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Y saben algo? Cuando están en ese lugar de desierto, cuando están en ese lugar de poda, cuando están siendo cortadas, cuando se fueron los amigos, cuando todo el mundo te dio la espalda, cuando perdiste todo, tienes que hacer así y decir, solo te tengo a ti. Ojalá no nos hiciera falta llegar a ese momento, ojalá no tuviéramos que llegar a ese momento de darnos cuenta que lo único que necesitamos es a Él, que todo lo que necesitamos es a Él y que todo vendrá por añadidura, pero que Él es el centro de nuestra vida. Entonces, estando ahí, yo empecé a dejar de lamentarme, empecé a dejar de ver ese momento de poda o ese momento de pérdida, porque ante los ojos naturales estás perdiendo. Ante los ojos de la gente estás en números rojos, ante los ojos de la gente te está yendo mal, ante los ojos de la gente o ante los ojos de todo el mundo, las cosas no marchan bien. Pero los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. Cuando el árbol es podado, muchas veces se ve pelón, se ve feo. Cuando al árbol le quitan hojas, cuando al árbol lo despuntan, el árbol no se ve bonito. Hay otras podas, hay podas que son para hermosear, hay podas que son para que el follaje sea mucho mejor. Pero cuando un árbol es podado para quitarle la maleza, para quitarle plagas, para limpiarlo, para que dé frutos, el árbol al principio no se ve bien. Y probablemente si el árbol fuera una persona estaría gritando, me duele, tras cada corte que hay. Y esa es la parte cuando yo empecé a entender que me estaba doliendo, porque el Señor me estaba quitando cosas de la vida. Pero quitando cosas que aunque a mí me parecía que era lo que yo ocupaba, en el propósito de Él estaban estorbando. Y es que eso no me pasó solo a mí. Si nosotros vamos a la Biblia, eso le pasó a muchos personajes en la Biblia. Un día de estos escuchaba a alguien que dijo, no hay sueño sin cárcel. José tuvo un sueño. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido un sueño de algo que quieren hacer en su vida? ¿Cuántos de ustedes en algún momento dicen, yo soñé o Dios me puso en el corazón que voy a tener una familia, o que voy a llegar a tener un hogar, o que voy a llegar a tener mi propio negocio, mi propio emprendimiento, o porque voy a llegar a tener ese trabajo que yo he soñado, o voy a sacar esa carrera, o voy a, no sé, cada una de ustedes tiene un sueño y que tal vez Dios lo puso en su corazón, pero de repente las circunstancias parecieran ir en la dirección contraria a lo que ustedes anhelan. Y es como que tal vez entraron a orar y le pidieron algo a Dios y le dijeron, Señor, yo quiero ver a mi familia que te busque, yo quiero ver a mi familia más unida a ti, y de repente todos están peleando, todos pareciera que se les metió el diablo a todo mundo porque aquella casa parece un circo. Y ustedes dicen, pero te acabo de pedir esto, pero va en dirección contraria. Bueno, resulta que imagínense que José llegó y tuvo un sueño y se lo fue y se lo contó al papá. Y soñé que iba a estar y que las estrellas se inclinaban y que la luna y el sol. Y soñé, y José tenía ese sueño. Pero lo que José no vio en el sueño es que para poder alcanzar ese sueño tenía que pasar por una cárcel.
Y no una vez, tenía que pasar por cárcel, por murmuración, por abandono, por rechazo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque ese proceso de José llevó a José a madurar para que cuando llegó a ser gobernador pudiera estar listo, para que su corazón no estuviera lleno de orgullo, lleno de veneno, o lleno de odio o de amargura, sino que tuviera el corazón correcto. Entonces, cuando empiezo a vivir mi proceso, yo le empiezo a decir a Dios, sabes, te doy gracias, porque creo que ser podado es un honor. Saben, cuando ustedes estén en una circunstancia difícil, cuando ustedes atraviesan una situación complicada, porque yo no sé qué situación está viviendo cada persona que está ahí. Yo les puedo decir a ustedes que en medio de esa situación difícil está Dios. Quizás ustedes no lo estén viendo. Quizás probablemente muchos de ustedes hoy se hayan conectado con el corazón destrozado. Porque la pregunta que hicieron hace un momento de cuántas o por qué son valientes, yo creo que muchas, incluso acá son valientes, porque se conectaron aún atravesando situaciones difíciles. Aún con preocupaciones porque vuelven y ven su cuenta bancaria y tal vez ven números en rojo. O porque ven a su lado y ven esos problemas con su pareja. O sea, no importa la situación por la que estés pasando, pero sé que si estás hoy acá es porque este mensaje Dios definitivamente lo tenía preparado para tu corazón. Porque entonces en ese momento, cuando Lea está en su cisterna, cuando Lea está en su cárcel, cuando Lea está en ese foso de los leones, cuando Lea está en medio de ese horno de fuego, le dice al Señor, sabes, gracias porque me estás podando. Porque eso quiere decir que crees en mí. Que crees que esta vasija imperfecta, llena de defectos, porque me van a disculpar el francés, pero soy especialista en cagarla, en meter las patas. Soy especialista a veces en tomar malas decisiones. Esta persona, imperfecta en todo su ser, en medio de mil cosas, está siendo agradable a los ojos de Dios porque Él decidió podarme, porque vio en mí la capacidad de dar fruto, porque vio en mí la capacidad de salir adelante, porque vio en mí una mujer que probablemente necesitaba quitarle personas, relaciones, todo lo que estorbaba, porque sus planes y los míos estaban chocando, porque mis planes era trabajar como una loca desquiciada, no descansar, vivir en ansiedad, vivir en depresión, y los planes de Dios era descansa en mi presencia, descansa en mí, porque yo soy el que tiene el control, porque mis planes eran manipular a Dios. ¿Y saben por qué manipulamos a Dios? Porque manipular es meter la mano, y nosotros somos especialistas, mujeres, en meterle la mano a todo, especialistas en querer tener el control de todo, especialistas en decirle al Señor, yo quiero que usted agarre a mi esposo y lo haga ese hombre nuevo, y lo tiene que hacer así, y zarandelo, y agárrelo, y sacúdalo, porque es que ese hombre no entiende. O usted dice, es que mis hijos no entienden, Señor, vaya y haga. Y uno dice, tal vez Dios dice, es que así no voy a hacerlo. Es que no lo quiero hacer de esa forma. ¿Por qué me estás diciendo cómo hacerlo si mi plan es diferente? O tal vez dices, Señor, no toques la salud de fulanito. Y el Señor dice, es que tengo que tocarle su salud para que me busque a mí. O tal vez le dice, Señor, te entrego todas estas áreas de mi vida, pero no me toques las con el corazón. Ahí mejor sigo decidiendo yo, porque me gustan machos, me gustan rubios, me gustan altos, me gustan bajos, y yo no sé si usted me lo va a elegir como a mí me gusta. O le decís al Señor, Señor, es que, vea, yo le entrego a usted todas las áreas, pero con mi sexualidad y con mis deseos, no se meta ahí, porque eso no es esa cosa que a usted le guste. O Señor, metas en todas las áreas de mi vida, pero no me toque las finanzas, porque vieras que ahí yo cuento los 5, Señor. Señor, tome el control de todo, pero no me toque el trabajo, porque yo soy obsesiva compulsiva. Y eso es manipular el propósito de Dios. Eso es quererlo controlar. Y saben, cuando queremos controlar, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de culpa. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la poda? Que el Señor te quita el control. Porque cuando viene la poda, te quedas sin nada. Y cuando te quedas sin nada, no tienes nada que controlar.
porque el Señor toca lo que tiene que tocar. Él corta las ramas que están mal en tu vida. Pero es en medio de eso donde el Señor empieza a formar. Y fue en medio de ese desierto donde yo dije, Señor, me estás podando, porque estás quitando de mí la depresión y la ansiedad que me estaban matando, poco a poco, sin darme cuenta. Porque me estás quitando, Señor, esos gorilas y esas cargas. Porque mientras tenía acreedores cerrando el negocio, acreedores tocando a mi puerta, la cuenta bancaria en cero, el trabajo, o sea, de 10 años, lo que estaba acostumbrada a hacer me habías quitado. Y le digo al Señor, ¿qué pasó? Pero le digo, ¿sabes qué? Gracias. Y en medio de eso un día levanto mis manos y le digo, gracias, porque me quitaste todo, pero no te has ido de mi lado. Ahí empezó mi proceso. Ahí empezó el proceso de una mujer que entendió la honra de ser podada. Ahí entendí lo que dice la palabra de Dios cuando dice, no se aflijan por nada. Alégrense por todo. Alégrense por todo. Oren, den gracias. ¿Ustedes se imaginan qué fácil es llegar y dar gracias cuando tenés la mesa llena de comida? Qué fácil es dar gracias cuando tenés el trabajo de tus sueños. Qué fácil, y aún así no lo hacemos, pero qué fácil es. Pero ¿se imaginan qué es darle gracias a Dios en el desierto? Cuando tienes la mesa vacía y tienes que darle de comer a tus hijos. Darle gracias a Dios cuando la persona que amas te está traicionando, te está fallando. Darle gracias a Dios cuando estás postrada en una cama enferma. Eso es el mayor altar de adoración que ustedes, mujeres valientes, levantan. Cuando ustedes pueden, en medio de esa crisis, en medio de ese dolor, llegar y decirle, gracias, Señor, porque perdí todo, pero no te he perdido a ti. Porque aunque todos se vayan, tú no te vas. Porque aunque todos me dejen, aunque el mundo entero se marche, tú no te marchas. Porque prometiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque soy tu hija. Porque no importa cuántos te dejen de amar, cuántos se vayan. Él pagó el precio de su vida por amor a ti. Cuando empiezas a darte cuenta del valor que tienes ante los ojos de Dios, empiezas a decir, no me importa este proceso. Corta lo que tengas que cortar. Y si sigue doliendo, que duela. Y si sigue sangrando, que sangre, pero sé que lo vas a cicatrizar, sé que lo vas a sanar. Porque mi corazón ya no está puesto en eso. Mi corazón está puesto en el lugar correcto. Porque dice la Biblia que hubo un hombre, un rey, que se llamaba Josafat, que dice que Josafat llegó un día y le dijo, Señor, no tengo fuerzas, no sé qué hacer. ¿Cuántas de ustedes le han llegado a decir al Señor, no tengo fuerzas, no sé qué hacer? Pero Josafat dijo una frase más, pero mis ojos están puestos en ti. Pero mis ojos están puestos en ti. Y dice que Dios le dijo, no te atemorices, no temas, no te acobardes. Cuando veas ese ejército gigante venir, porque mía es la batalla. Estad quietos, que yo pelearé por ustedes. Cuando entendí eso en medio de mi proceso, empecé a levantar un altar de adoración. Mis madrugadas dejaron de ser madrugadas de tormento y se convirtieron en madrugadas de adoración. Mis tiempos de ayuno, mis tiempos de decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer, fórmame. Si me quitaste todo esto, dime el por qué y el para qué. Y el Señor me dice, necesitaba formar carácter firme. ¿Qué es un carácter firme? Un carácter firme es que todo se cae, pero tú no te caes, tu adoración no se cae, tu oración no se cae. ¿Qué es un carácter firme? Es decir, Señor, mis ojos están puestos en ti. Y me van a perdonar porque soy muy llorona y soy muy sensible. Pero cuando puedes empezar a orar de esa manera, empiezas a ver el amor y el susurro del Padre. Y entonces
el Señor me llevaba y me decía, ¿sabes? Cuando apresaron a Daniel, Daniel estaba orando. Cuando metieron a Daniel al foso de los leones, a Daniel lo tomaron orando. Él estaba orando. Es que el Señor no dijo que no íbamos a pasar por pruebas. Él dijo que aún en medio de las pruebas, Él iba a estar con nosotros. Él dijo, Nati, Él dijo, Carla, Él dijo, Sonia, que Él iba a estar contigo en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Él dijo que aunque se derrumbe lo que se tenga que derrumbar, Él iba a estar ahí. Él dijo que aunque Daniel oraba, porque Daniel sabía quién era su Dios. Y cuando Daniel llegó y lo apresaron y lo metieron al foso de los leones, Daniel sabía que había uno que estaba ahí. Cuando los amigos de Daniel, cuando Abednego, Mesac y Cedrac fueron llamados para meterlos al horno de fuego, le dijeron, ¿y qué pasa si no los libera el Señor? Y ellos dijeron, aún si no nos libera, no vamos a adorar falsos dioses. Pero ¿saben? Había uno más entre las llamas. Hubo uno más. El rey dijo, ¿cuántos metieron? Y dijeron 3. Y dicen, yo veo un cuarto. Hoy puedes estar sola en tu habitación, llorando porque está siendo podada o porque está siendo procesada. Y quizás hoy te puedo decir, ahí no estás sola, ahí hay otro. Hay uno más entre las llamas. Hay uno que prometió que aunque pases por las aguas no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarás. Hay uno que no te dijo que no ibas a sufrir, dijo que aunque vinieran aflicciones, Él iba a estar contigo. Y cuando yo empiezo a entender eso en mi vida, el Señor me empieza a levantar y mi ánimo empieza a crecer. Y la que un día estaba en una cama postrada con depresión y con ansiedad, empieza a levantarse y a levantarse y a levantar su oración y a levantar su adoración. Y mis madrugadas empezaron a pasar de ser 1 a ser 2, a ser 3 horas, a pasar de las 3 de la mañana a las 7 de la mañana, doblando rodillas, orando, porque estoy en un desierto y estoy clamando con desesperación. Pero después el Señor me empieza a decir, me gusta que me busques, pero deja de decirme qué necesitas, porque yo sé lo que necesitas. Empieza a adorarme. Y ahí entonces me dice, David tenía un gigante al frente, pero David no fue a pelear contra el gigante. David sabía que su Dios estaba peleando por él. Y entonces empieza un mes diferente y el Señor me dice, quítale el poder que le has dado al gigante que tienes al frente. Quítale el poder. Y entonces ya mi poda no solamente era para crecer más fuerte, sino que mi poda era para empezar a darme fuerza en mis brazos, a darme fuerza en mi oración, a levantarme para pelear confiada en Él. Y así sucesivamente hasta que el Señor me dice, sabes, eres mi hija, y como eres mi hija, quiero que vivas en mi presencia. Y empezó a darme promesas y palabra, y me metía más, porque entendí que todo está acá, que la mejor arma está en la palabra de Dios. Que yo, Lea, te puedo decir muchas cosas, que Nati puede decirte muchas cosas, que Dunia puede decirte muchas cosas, pero tu respuesta a todo está en la palabra de Dios. Y aún en medio de la crisis, llegaba la gente y me preguntaba, Lea, ¿cómo estás? Y yo decía, ¿saben cómo estoy? Estoy en medio de una tormenta, pero estoy tranquila, porque sé que Él está en mi barca. Está dormido, pero está en mi barca. Entonces empecé a decir, Él está ahí, se va a levantar y le va a decir y le va a ordenar a los vientos y a los mares que se calmen, pero Él está ahí, lo estoy viendo. Y entonces empecé a orar y a orar y empezaba a mandar currículums, pero no había trabajo, no había solución. Y a veces entonces viene el dedito en la llaga de la gente que más bien a veces amamos. Ay, ¿qué va a pasarle? ¿Qué estás haciendo? Es que pareciera que Dios no te va a responder. Porque cuando estamos en la prueba, cuando estamos siendo probados, siempre van a venir voces a tratar de confundirte del propósito que Dios está trayendo a tu vida. Porque cuando estás en un proceso, está la voz de Dios y está la voz del enemigo que quieren ir a decirte, ¿sabe? Usted se va a caer, esto no es para usted, usted no va a poder, usted tal cosa. Y
para ir acortando el testimonio, les puedo decir que el mes pasado, yo mientras oraba y le decía al Señor, pasé de lo más absurdo, de las cosas más que la gente se puede reír, o sea, de tonteras que hasta se me quemaba la licuadora, o sea, era todo, o sea, era como literalmente de que se hacía real eso, ¿qué más me falta? Y yo decía, ¿qué más me falta? Y en serio faltaba algo más. O sea, ¿qué otra cosa me puede pasar? ¿Qué más malo me puede pasar? Y pum, pasaba algo. Y resulta que Dios viene y me dice, en estos meses, deje que todo pase, deje que todo se vaya, deje que todo vaya sucediendo. Yo sí estoy haciendo algo. Y cuando la gente me empezaba a hablar y yo decía, Él está haciendo, y empecé a dar testimonio. Y tirada en el suelo, levantándome, el Señor me empieza a poner personas que tienen necesidad. Y yo les hablaba de Dios. Y cada vez que le hablaba a una persona de Dios, en medio de mi crisis, era como que venía una fortaleza. Y cada vez que le decía a alguien, Dios es bueno, Dios es fiel, para Dios no hay nada imposible, mientras seguía sin trabajo. Dios es un Dios de promesas y probablemente con 1000 personas que me tocaban la puerta. Dios te va a defender y tenía personas que me humillaban. Dios es grande y probablemente mis problemas se hacían gigantes. Pero yo le estaba diciendo a las personas lo que mi corazón estaba creyendo, porque empecé a caminar viendo al invisible. Y el Señor me lleva a algo que es lo que quiero que les quede a ustedes, porque cada proceso es diferente. Pero hubo una época en la Biblia de una mujer que tiene un libro solo para ella, para contar una historia que me impacta y que es la frase que quiero que quede en el corazón de todos ustedes. Dice que hubo una mujer que era judía, pero por muchas razones terminó en Persia. Y terminó en Persia y una mujer probablemente abandonada, huérfana, con todos los errores y defectos, al igual que muchas de nosotras. Un día su tío le dijo, tienes que prepararte y vas a ir al rey, a donde el rey, porque vas a ser elegida. Tienes que participar en un concurso, el primer concurso de belleza que habla la Biblia. Y dice que esa mujer fue preparada, fue pasada y enamoró al rey y el rey se enamoró de ella. Voy a hacer la historia más corta para llegar a un versículo. Pero resulta que este rey era un rey insoportable. Era un rey que era borracho, misógino, todo lo que usted quiera ponerle, autoritario. Y este rey estaba rodeado de gente equivocada, entre ellos enemigos del pueblo de Dios, de los judíos. Pero su tío Mardoqueo, porque les hablo de Esther, ese tío llegó y le dijo a Esther, están levantándose contra el pueblo. Y Esther prácticamente estando adentro, cuando ya el Señor la había llevado hasta ahí todo, digo, ¿y qué quieres que haga? Como muchas veces nosotros le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no lo haces, si tú no hablas, si tú no vas y te presentas delante del rey, incluso tú y tu familia van a morir. No te vas a salvar por estar acá. Y le dijo la frase que les voy a decir hoy a ustedes. Quizás todo esto es porque has sido preparada para un momento como este. Y yo entendí que mi poda y mi proceso es porque el Señor me está preparando para un momento como este. Un momento donde Él necesitaba una mujer conectada a su presencia, que viva en su presencia. Una mujer que no lo busque los domingos en el culto, o en la misa, o en las reuniones, o en las células, o en los grupos. No la mujer que lo busca en sus mañanas. Dios ocupaba una mujer que lo buscara día
noche, Dios ocupaba una mujer que se sumergiera en Él, que viviera para Él, como fuera. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto? Que hace unos días, porque toda historia en el Señor es como esos hombres que después de haber sido procesados, llegaron y salieron ilesos. El domingo lloraba y le decía, Señor, gracias porque me trituraste. Gracias porque si vuelvo a ver hacia atrás, soy una mujer diferente. Porque pude perdonar, porque pude soltar cargas, porque pude sanar heridas, porque me llevaste a un descanso obligatorio. Quizás no lo había visto así, pero de pasar trabajando doble turno, 3 turnos, a pasar a poder dormir, porque como no tengo nada que hacer, puedo dormir un poquito más, porque puedo descansar. Y le dije, gracias porque me enseñaste a estar quieta, porque cuando algo no tiene solución en lo natural, ¿por qué me voy a estresar? Si no lo puedo solucionar, ¿qué gano? Porque me enseñaste a confiar en ti. Y quiero contarles como testimonio del Dios grande y del Dios vivo y del Dios al cual yo adoro y al cual yo le exalto y al cual yo le alabo. Que el lunes en la mañana recibo una llamada de una persona en la que yo había entregado un currículum el 1 de junio. Y esa persona me dice, Lea, ocupo hablar con vos, tengo una cita para mañana, que era martes. Y yo dije, Señor, ¿será que se va a hacer? Y el martes me cancela la reunión. Y le dije, bueno, la verdad es que sea lo que tú quieras, porque aprendí a confiar tanto en ti que si no es, tampoco voy a enojarme. Y me dice, te la paso para miércoles. Y sé que fui preparada para un momento como hoy, cuando les puedo decir que ayer en la mañana no solamente me llamaron para decirme, Lea, estás contratada, sino que a las 11:30 de la mañana me llamaron para darme mi trabajo. Pero a las 12:30 me mandaron los tiquetes de avión con todo pago para irme a Ecuador durante 15 días. Y yo le dije, Señor, no tengo un 5, porque no tengo un 5. Y lo digo sin vergüenza delante de todos ustedes. Y el Señor a las 11:30 de la noche, mientras yo le daba gracias por su respuesta, y le dije a mi mamá en la tarde, Dios no hace nada a medias. Recibo una llamada a las 11:30 de la noche con una persona que me dijo, Lea, hace una semana sentí en mi corazón que tenía que darte un dinero. Y me dijo el monto exacto que yo le había pedido a Dios en la tarde. Porque así es el papá con sus hijos. Cuida cada detalle. Pero ¿saben por qué hoy puedo hablar de esto? Porque pasé el trago más amargo adorando a Dios. Y porque cuando le puedes adorar en el desierto, Él te lleva al monte. Porque cuando puedes convertir tu lugar más desastroso en el lugar más hermoso, el Señor te quita las cadenas. Tu proceso puede durar 1 año, 2 años, 3, 40. Pero tu actitud y tu corazón van a determinar el momento en el que el Señor te apruebe de la prueba. Y cuando eres aprobada, Él te dice, hija, aquí te quería tener. Fuiste llevada a todo eso porque aquí te necesitaba tener. Porque ocupaba una mujer madura, una mujer que entendiera que no importa dónde esté, me tiene que servir a mí. Una mujer que pueda darme gracias y comprender que lo más importante es que lleve mi mensaje a donde quiera que esté. Yo no les digo hoy que no pensaba que esto fuera a pasar, porque sí lo creía, porque yo sí creo en un Dios de imposibles, porque el mismo Dios que multiplicó el pan, el mismo Dios que abrió el mar en 2 para que su pueblo pasara, el mismo Dios que cayó la boca de los leones, que hizo que el fuego que ardía 7 veces más no quemara ni un pelo de aquellos hombres, el mismo Dios que le dio un hijo a Sara cuando era estéril, a sus 90 años,
Ese es el mismo Dios que ustedes y yo creemos, y es el mismo Dios que hoy estamos adorando en este lugar. Porque es al mismo Dios al que le estamos buscando. Porque ese Dios que buscas en las noches mientras lloras en tu cama, es el Dios que puede hacer de lo imposible posible. Es el Dios que mueve al cielo a su favor. Es el Dios que dice, callo a mis ángeles cuando mis hijas me hablan. Cuando Tatiana me ora, yo callo a mis ángeles porque me necesito escuchar la voz de mi hija que clama. Cuando Sonia levanta sus manos, yo les digo a mis ángeles, vean, esta es mi hija. Porque ese es Dios. Ese es tu papá y el mío. El que no te va a mandar a un lugar donde su mano y su protección no vaya. Y el que te va a podar y te va a quitar lo que interrumpa tu crecimiento. Porque ustedes son mujeres valientes. Porque ustedes han sido preparadas para un momento como este. Mientras el mundo entero está patas para arriba. Mientras la gasolina sube y se dispara. Mientras el desempleo sube y se dispara. Mientras usted va al supermercado y ya casi nada alcanza. El Señor te dice, no temas lo que está pasando allá afuera, yo soy tu papá, yo soy el que te suple, yo soy el que te provee, yo soy el que está contigo, yo soy el que soy. Y eso, chicas, es el mensaje que yo les quiero decir hoy. Si están siendo podadas y si están siendo procesadas, es momento de darle gracias a Dios, porque fueron elegidas para un momento especial, porque fueron elegidas para ver la victoria sobre sus vidas. Porque el tamaño de la prueba que estén enfrentando será la bendición que venga sobre ustedes. Así que yo les quiero agradecer este tiempo y el poder haber abierto mi corazón con ustedes y el poderles decir que Dios es bueno, que Dios existe, que Dios es fiel y que Dios nos ama con un amor incondicional e incomprensible, porque el amor de Dios supera tus errores, tus cagadas, tus defectos. El amor de Dios supera todo, porque tú no lo elegiste, tú no decidiste estar con Él, tú no lo encontraste, porque Él no estaba perdido. Él te escogió, Él te buscó, Él te llamó, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Así que muchas gracias y espero que de verdad pues haya sido de bendición para ustedes.